¡Atención México! Sheinbaum reveló la verdad que la derecha pagó millones para ocultar su partido nuevo, sus caras frescas, su gran renovación y su consejero fundador detenido por robar combustible al pueblo. ¡Qué vergüenza! Un partido político que se presentó ante el país como la renovación democrática que México necesitaba, acaba de revelar lo que realmente es, y lo reveló de la peor manera posible. Uno de sus consejeros fundadores, uno de los hombres que firmó su carta de presentación ante la nación, fue detenido por el robo de más de 15 millones de litros de combustible. No un militante de base, no un simpatizante lejano, un miembro de su Consejo Consultivo Ciudadano. El órgano que Somos México diseñó para decirle al país: confía en nosotros, somos diferentes. Claudia Sheinbaum no reaccionó a esto de improviso, lo había visto venir, lo había construido con paciencia, con legalidad, con la precisión de quien no actúa por impulso, sino por estrategia. Pero hay algo que los noticieros no te van a decir. Este no es solo el escándalo de un exgobernador corrupto. Este es el momento en que la máscara del viejo México cayó en cámara lenta y quedó al descubierto la verdad que la oposición llevaba meses intentando ocultar. La pregunta que define todo lo que vas a escuchar en este análisis es una sola. ¿Por qué un partido que prometía ser la nueva cara de México necesitaba los mismos personajes que ya tuvieron el poder y lo usaron para saquear al pueblo? Esa pregunta ya tiene respuesta en el análisis de Sheinbaum, y es la que los medios no quieren publicar. Pero lo que los medios corporativos no quieren que escuches es esto. Para entender la magnitud de lo que acaba de ocurrir, hay que retroceder y entender una cosa primero. México vivió décadas bajo un sistema diseñado para una sola cosa: concentrar el poder político y económico en manos de una élite que se rotaba el gobierno como si fuera una empresa familiar. El PRI gobernó durante 71 años consecutivos. El PAN llegó prometiendo el cambio y en 12 años de gobierno entregó un país más desigual, más violento y más dependiente de los intereses extranjeros que nunca. Ese era el manual del viejo régimen: no gobernar para el pueblo, gobernar sobre el pueblo. Y cuando la Cuarta Transformación llegó en 2018 y rompió ese ciclo, algo quedó claro para las élites desplazadas: necesitaban volver. No por convicción democrática, por acceso al presupuesto público, por recuperar los contratos, las concesiones, los espacios de poder que la transformación les había cerrado. Entonces llegó el dato que lo cambió todo: la marea rosa. Ese movimiento que en 2024 movilizó a sectores urbanos de clase media, no desapareció con la derrota electoral de Xóchitl Gálvez. Se institucionalizó, se convirtió en Somos México, un partido con registro ante el INE, con estructura nacional, con un consejo consultivo de más de 100 nombres diseñado para proyectar credibilidad, experiencia y renovación. Pero debajo del nuevo envoltorio, los ingenieros del proyecto eran los mismos de siempre. Guadalupe Acosta Naranjo al frente, Emilio Álvarez y Casa como cara ante el INE, Cecilia Soto González en la Secretaría General, exministros, exembajadores, exgobernadores, el mismo México que prometía superar. Y aquí es donde el tablero se complica para sus adversarios, porque la Cuarta Transformación no necesitó denunciar la farsa con palabras. La realidad lo hizo sola, y entonces llegó el dato que lo cambió todo. Somos México no cayó por mala suerte, cayó por una cadena de errores que en su momento parecieron decisiones brillantes. Ese es el patrón del viejo régimen: nunca aprende, siempre repite. El primer error ocurrió en febrero de 2026. Somos México acababa de obtener su registro oficial como partido político nacional ante el INE. Era su momento de presentarse al país con autoridad y credibilidad. ¿Y qué hicieron? Integraron su Consejo Consultivo Ciudadano con más de 100 nombres de peso: exministros, exembajadores, académicos, empresarios. Y en esa lista, como pieza central de su legitimidad histórica, incluyeron a Ernesto Rufo Apel, el primer gobernador de oposición en la historia moderna de México. El hombre que en 1989 le arrebató Baja California al PRI después de 6 décadas de hegemonía. Un símbolo. Eso fue lo que pensaron. Lo que no calcularon era que desde septiembre de 2025, 5 meses antes de esa decisión, la Fiscalía General de la República ya lo investigaba por su vínculo con una empresa relacionada con la incautación de más de 15 millones de litros de combustible robado.
pusieron como carta de presentación a un hombre que ya estaba en la mira de la justicia. Ese fue el primero. El segundo error lo cometieron cuando cayó la detención. El segundo error fue el silencio. Cuando la FGR detuvo a Rufo Apel en Ensenada, acusado de delitos relacionados con huachicol a través de una empresa fundada a su nombre, Somos México no emitió un solo pronunciamiento oficial, no tomó distancia, no informó desvinculación, no expulsó al consejero, no explicó nada. Calcularon que hablar solo amplificaría el daño, que el silencio era la estrategia más inteligente disponible, pero lo que Somos México no calculó era que ese silencio decía más que cualquier declaración. Le dijo al país: preferimos proteger al consejero antes que responderle al pueblo. Y en ese momento, la pregunta dejó de ser si Rufo era culpable. La pregunta se convirtió en algo mucho más incómodo para el partido. ¿Qué tan profundas son las raíces de ese árbol? Detente un segundo aquí porque lo que sigue es más importante. El tercer error lo cometió Vicente Fox en 48 horas. Fox llegó a San Miguel de Allende con una misión clara: articular a las fuerzas opositoras, PAN, PRI y Somos México, en una alianza electoral para disputarle la mayoría del Congreso a Morena en 2027. Calculó que una gira visible, con reuniones documentadas, mostraría músculo político. Unidad, alternativa real. Un día se reunió con Jorge Romero, dirigente nacional del PAN, en la sede del partido. Lo llamó Conversaciones Democráticas Altamente Productivas. Al día siguiente pasó a Somos México para reunirse con Guadalupe Acosta Naranjo y los representantes del partido. 2 reuniones, 48 horas, todo documentado y difundido públicamente. Lo que Vicente Fox no calculó era que esa secuencia reveló exactamente lo que intentaba ocultar. Somos México no es un partido ciudadano, es la extensión operativa del viejo bloque conservador. Fox no fue un invitado que suma voces ciudadanas. Fox fue el hilo que cosió la misma tela con diferente etiqueta y lo hizo en público, ante las cámaras, sin que nadie se lo pidiera. Se equivocaron de forma catastrófica. Ese tercer error fue lo último que calcularon mal, porque para entonces la trampa ya estaba cerrada. Mientras Vicente Fox hacía su gira de 48 horas y Somos México construía su fachada de renovación ante las cámaras, algo muy diferente ocurría en silencio. La justicia avanzaba y Claudia Sheinbaum no necesitó pronunciarse, no necesitó atacar, no necesitó reaccionar, porque Sheinbaum no reaccionó, diseñó, no improvisó, ejecutó. Desde septiembre de 2025, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, había confirmado públicamente que la FGR investigaba a Ernesto Rufo Apel por su vínculo con una empresa relacionada con la incautación de más de 15 millones de litros de combustible. Eso no fue una filtración, fue una señal de que el Estado mexicano, el nuevo Estado, el Estado de la Cuarta Transformación, ya no funciona con el manual viejo, ya no archiva expedientes por conveniencia política, ya no detiene investigaciones cuando el investigado tiene apellido conocido o credencial de oposición. El primer movimiento fue la investigación sostenida. La FGR no abrió el caso cuando Rufo se convirtió en consejero de Somos México. Lo tenía abierto desde antes del registro del partido, antes del consejo consultivo, antes de que Fox empezara su gira. La ley no esperó el momento políticamente conveniente, avanzó con independencia del calendario electoral. El segundo movimiento fue la detención en Ensenada. Elementos de la Secretaría de Seguridad Federal ejecutaron la orden cuando el expediente lo justificó, sin anuncio previo, sin teatro político, con la precisión de quién tiene las pruebas ordenadas y el proceso blindado. El tercer movimiento fue el más silencioso de todos. No hubo declaración presidencial, no hubo conferencia de prensa triunfal, no hubo verbo de poder desde Palacio Nacional. Sheinbaum dejó que los hechos hablaran solos, y aquí es donde el plan completo se revela, porque esa es exactamente la diferencia entre el Nuevo México y el Viejo México. En el Viejo México, los gobernantes usaban la justicia como arma política, la activaban o la bloqueaban según sus intereses del momento. La impunidad no era un accidente, era el lubricante del sistema. En el México de la Cuarta Transformación, la justicia avanza porque las instituciones funcionan. Y cuando las instituciones funcionan, no necesitan que la presidenta haga un show.
Mientras el adversario gritaba renovación, ella ya tenía la respuesta lista. La respuesta no fue un discurso, fue una detención, fue un expediente, fue la ley aplicada sin distinción de credencial política. Y eso, para el viejo régimen, es lo más aterrador que existe. Aquí es donde el tablero se complica para sus adversarios. El golpe llegó cuando Somos México menos podía absorberlo. El partido acababa de obtener su registro ante el INE. Acababa de presentar su consejo consultivo al país. Acababa de iniciar su construcción como alternativa electoral para 2027. Y en ese momento exacto, uno de sus consejeros fundadores fue detenido por robo de combustible. No es casualidad de calendario, es la consecuencia natural de haber construido un proyecto político sobre los mismos cimientos del viejo México y haber creído que el nuevo México no iba a mirar debajo. Se equivocaron. Detente un segundo y procesa lo que eso significa para el ciudadano mexicano de a pie. 15 millones de litros de combustible. Eso no es una cifra abstracta. Eso es la gasolina que familias mexicanas pagaron en las bombas, que pequeños empresarios pusieron en sus camionetas de reparto, que agricultores necesitaron para sus tractores. Combustible que fue robado, revendido y convertido en ganancia privada para una red que presuntamente involucra al primer gobernador opositor de la historia moderna de México, hoy consejero fundador del partido que prometía salvar a la democracia. Eso es lo que los medios corporativos no pusieron en el titular. Y la reacción de Somos México ante la detención lo dijo todo. Silencio oficial del partido, cero pronunciamiento, cero desvinculación. Pero Vicente Fox sí habló. Y lo que dijo fue aún más revelador. Fox llamó a Ernesto Rufo, un preso político de Claudia Sheinbaum. Exigió su liberación. Lo defendió como si la acusación de robar 15 millones de litros de gasolina al pueblo mexicano fuera una invención de Palacio Nacional. Ese es el viejo reflejo del viejo régimen. Cuando uno de los suyos cae ante la justicia, la respuesta no es aceptar la legalidad. La respuesta es atacar al árbitro, llamar persecución a lo que es proceso penal, llamar preso político a quien la FGR vinculó a proceso con evidencia. Y entonces apareció la voz que el viejo México siempre tiene lista, la voz que pide que México regrese al manual de la impunidad, que las leyes apliquen para unos, pero no para los que tienen el apellido correcto, la credencial correcta, el partido correcto. Esa voz ya no tiene lugar en este México, porque la soberanía de México no se negocia, y la legalidad tampoco. Lo que sigue, nadie lo vio venir, ni ellos, porque la detención de Rufo no fue el final de la historia, fue apenas la primera pieza de un mecanismo mucho más grande que Sheinbaum ya tenía diseñado, y que está a punto de revelar la dimensión real de lo que está en juego para México en 2027, porque lo que acabas de escuchar fue el escándalo visible. Lo que viene ahora es la arquitectura invisible que lo hizo posible. Y cuando entiendas cómo encajan las piezas, vas a comprender que esto no fue una coincidencia de calendario, fue un mecanismo de relojería. Sheinbaum no improvisó, ejecutó. La primera pieza era la investigación sostenida de la FGR. Sin ella, el resto no funciona, porque si el expediente de Rufo se hubiera archivado, como en el viejo México habría ocurrido, Somos México habría llegado a 2027 con su consejero intacto, su fachada de renovación intacta y su narrativa de alternativa democrática completamente intacta. Pero la FGR no archivó, investigó desde septiembre de 2025, construyó el caso con metodología, con evidencia, con proceso. Eso no es persecución política, es exactamente lo contrario, es la ley funcionando sin que nadie la detenga. La segunda pieza fue la transparencia institucional de Baja California, cuando la gobernadora Marina del Pilar confirmó públicamente la investigación contra Rufo en septiembre de 2025, no lo hizo por accidente, lo hizo porque en el Nuevo México las instituciones no ocultan lo que investigan cuando el investigado tiene apellido poderoso. Esa transparencia le dijo al país, con meses de anticipación, lo que Somos México ignoró deliberadamente cuando lo reclutó para su consejo en febrero de 2026. Las dos piezas juntas crean algo que el viejo régimen nunca supo construir: consecuencia real. La tercera pieza es la que nadie vio y es la que hace el movimiento irreversible. Sheinbaum no necesitó intervenir, no necesitó llamar, no necesitó dar instrucciones. El sistema funcionó solo.
porque fue diseñado para funcionar solo. Esa es la diferencia entre un gobierno que usa las instituciones para sus fines y un gobierno que construye instituciones que funcionan con independencia de los fines del momento. Y aquí es donde el tablero se complica para sus adversarios, porque Somos México puede cambiar de consejero, puede emitir un comunicado tardío, puede intentar reencuadrar el escándalo. Lo que no puede cambiar es esto: eligieron a Rufo sabiendo que estaba investigado, lo mantuvieron en su consejo después de la detención y Vicente Fox salió a defenderlo públicamente llamándolo preso político. Esas tres decisiones quedaron en el registro permanente de la historia política de México. Pero la pregunta que nadie en la oposición está respondiendo es esta. Somos México tiene más de 100 nombres en su Consejo Consultivo Ciudadano. Exministros, exembajadores, exgobernadores, exdirigentes de partidos que gobernaron México durante las décadas del saqueo neoliberal. ¿Cuántos más tienen expedientes? ¿Cuántos más tienen vínculos con el México que la Cuarta Transformación vino a desmantelar? Rufo fue el primero que cayó. La pregunta que nadie en la oposición quiere responder es: ¿quién sigue? Y aquí es donde la jugada se vuelve imparable. Este escándalo tiene 3 dimensiones y cada una es más grande que la anterior. Primera dimensión: el ciudadano mexicano que pagó esa gasolina. 15 millones de litros de combustible no es una cifra contable, es el equivalente a lo que consumen decenas de miles de familias mexicanas durante meses enteros. Es el costo que se transfirió al pueblo, en precios, en escasez, en la cadena de distribución encarecida, mientras una red presuntamente encabezada por un exgobernador convertía el combustible del país en ganancia privada. Y el hombre acusado de orquestar ese esquema fue presentado como consejero del partido que promete gobernar mejor. Detente un segundo y procesa lo que eso significa. No hay renovación posible cuando el proyecto se construye sobre los mismos intereses que durante décadas pusieron sus ganancias por encima de la nación. Segunda dimensión: México como nación que cierra una puerta. Lo que ocurrió esta semana no es solo el escándalo de un partido político, es México enviando una señal inequívoca hacia 2027. La señal dice esto: el acceso al poder público ya no es negociable para quienes tienen expedientes pendientes con la justicia. Ya no existe el blindaje que el apellido político solía garantizar. Ya no funciona el mecanismo por el cual los poderosos caían hacia arriba mientras los ciudadanos comunes pagaban las consecuencias. México ya no está solo en este camino. Está acompañado por una generación que votó en 2018, que ratificó en 2024 y que en 2027 va a volver a decir lo mismo en las urnas. Tercera dimensión: el precedente para América Latina. México no es el único país de la región donde las élites desplazadas intentan regresar al poder reciclando sus nombres con nuevo empaque. Lo que está ocurriendo aquí: un sistema de justicia que avanza sin detenerse por la credencial política del investigado, instituciones que funcionan con independencia del nombre del gobernante, es el modelo que docenas de naciones en desarrollo están observando con atención. El orden unipolar no está en crisis, ya murió, y desde sus cenizas México está ayudando a escribir las reglas del nuevo mundo. Un mundo donde la renovación no se declara con logotipos, se demuestra con hechos. Y los hechos, esta semana, hablaron con una claridad que ningún comunicado de prensa de Somos México va a poder reencuadrar. Detente un segundo y procesa lo que eso significa. En medio de todo esto, Claudia Sheinbaum habló, no para atacar, no para celebrar, para dejar claro, con la precisión que la define, cuál es la posición del Estado mexicano. La presidenta ha sido consistente en su posición a lo largo de su gobierno. La justicia en México no se negocia, no se detiene y no distingue entre quienes tienen credencial de oposición y quienes no. La soberanía de México no se negocia. Esa frase, dicha en otros contextos pero que define la columna vertebral de su gobierno, aplica aquí con exactitud quirúrgica. Cuando Sheinbaum sostiene que las instituciones deben funcionar con independencia de los intereses políticos del momento, no estaba hablando solo de política exterior, estaba hablando de la FGR, que investiga sin importar el apellido del investigado. Estaba hablando de la gobernadora de Baja California, que confirma una investigación, aunque el investigado sea figura histórica de la oposición. Estaba hablando de un sistema que ya no archiva expedientes por conveniencia.
Cuando dijo que México avanza sin dar marcha atrás, no estaba hablando solo del crecimiento económico. Estaba enviando un mensaje directo a los que esperaban que la Cuarta Transformación perdonara a los suyos y a los ajenos con el manual viejo. El mensaje fue recibido y la declaración fue también un mensaje hacia los adversarios internos, hacia los medios corporativos que presentaron a Somos México como alternativa legítima sin investigar la composición de su consejo, hacia los analistas que repitieron la narrativa de la renovación sin preguntar quién la financiaba y quién la operaba, hacia Vicente Fox, que salió a llamar preso político a un hombre vinculado a proceso por robo de combustible al pueblo mexicano. Esto es, Sheinbaum no improvisó, no reaccionó, diseñó, ejecutó y cuando habló ya había ganado. Pero había algo que el viejo régimen no había calculado todavía. Aquí está el hilo que queda suelto y es el más importante. Somos México tiene en su Consejo Consultivo Ciudadano a más de 100 perfiles, entre ellos Lorenzo Córdoba, exconsejero presidente del INE, José Ramón Cosío, exministro de la Suprema Corte, Arturo Sarucán, exembajador de México en Estados Unidos, Gustavo Madero, exdirigente nacional del PAN, Carlos Medina Plasencia, exgobernador interino de Guanajuato, Juan Pablo Castañón, expresidente del Consejo Coordinador Empresarial. Cada uno de esos nombres tiene historia en el México que la Cuarta Transformación vino a transformar. La pregunta que ninguno de ellos ha respondido públicamente es esta. ¿Sabían que Rufo estaba siendo investigado cuando firmaron su participación en el Consejo? Y si no lo sabían, ¿qué dice eso sobre la diligencia con la que este partido fue construido? Eso no lo va a responder ningún noticiero de los de siempre. Pero lo que sigue es lo que tiene al viejo régimen en modo de contención total. Las elecciones intermedias de 2027 se acercan y Somos México acaba de llegar a su primera gran prueba de fuego con un consejero detenido sin pronunciamiento oficial, con Vicente Fox como su principal vocero público y con la imagen de renovación que tanto les costó construir fracturada desde adentro. México llegó a este momento con instituciones que funcionan, con una presidenta que no necesita el escándalo para ganar el argumento y con un pueblo que ya vio, una vez más, de qué está hecho el proyecto que promete salvarlo. Ahora tiene algo más, el registro histórico de las decisiones que la oposición tomó cuando creyó que nadie estaba mirando. Y lo que se viene en los próximos meses, antes de 2027, va a exigir que ese registro sea leído con atención. En el próximo análisis, vamos a desmenuzar la composición completa del Consejo Consultivo de Somos México. Nombre por nombre, trayectoria por trayectoria, porque lo que está a punto de salir sobre los vínculos entre ese consejo y los contratos, las concesiones y los intereses del viejo régimen va a cambiar la conversación política de este país y vas a querer estar aquí cuando ocurra. Quédate porque la última pieza lo cambia todo. Recapitulemos lo que ocurrió esta semana, lo que está en juego y por qué importa lo que ocurrió. Somos México. El partido surgido de la marea rosa, con registro ante el INE, presentado por los medios corporativos como la renovación democrática que México necesitaba, incluyó en su Consejo Consultivo Ciudadano a Ernesto Rufo Apel, primer gobernador opositor de la historia moderna de México. La FGR lo detenía en Ensenada, acusado de delitos relacionados con el robo de más de 15 millones de litros de combustible a través de una empresa fundada a su nombre. El partido no emitió pronunciamiento. Vicente Fox lo llamó preso político y la alianza que Fox tejió en 48 horas, PAN, PRI y Somos México, quedó expuesta como lo que siempre fue, el mismo bloque conservador con diferente etiqueta. ¿Cómo ocurrió? No fue un golpe de suerte, fue el resultado de instituciones que funcionan. La FGR investigó desde septiembre de 2025 sin detenerse. La gobernadora de Baja California confirmó la investigación con transparencia. La Secretaría de Seguridad ejecutó la detención cuando el expediente lo justificó. Sheinbaum no necesitó intervenir, diseñó un sistema que funciona solo y ese sistema funcionó. El patio trasero se convirtió en potencia y las potencias no toleran la impunidad dentro de sus propias fronteras. ¿Por qué importa? Porque en 2027 los mexicanos van a elegir quién controla el Congreso.
Y la oposición que quiere esa mayoría llegará a la elección con el escándalo de Rufo como su carta de presentación involuntaria, con Fox como su operador más visible, con el silencio de su consejo como su respuesta oficial, con la narrativa de renovación rota desde adentro antes de que comenzaran las campañas. Mientras tanto, Sheinbaum llega a ese mismo momento con algo que ningún logotipo nuevo puede comprar: resultados, instituciones, legalidad aplicada sin distinción de apellido. Si este análisis te abrió los ojos sobre lo que realmente está en juego, dale like ahora mismo. Cada like le dice al algoritmo que este tipo de contenido importa, el que no te van a dar los noticieros de siempre. Suscríbete al canal y activa la campana, porque lo que viene en los próximos meses, antes de 2027, va a necesitar análisis así de profundo y vas a querer estar aquí. Y antes de que te vayas, dime en los comentarios, ¿crees que la alianza entre PAN, PRI y Somos México va a sobrevivir hasta 2027 después de todo esto? ¿O el escándalo de Rufo ya les cerró la puerta antes de que pudieran abrirla? Escríbelo abajo, porque en este canal el análisis no termina cuando se acaba el video. Termina cuando el pueblo mexicano ya entendió lo que realmente está en juego. Un partido que prometía ser nuevo llegó a su primera prueba y reveló que era viejo desde el primer día. ¡Qué momento para estar vivos y ser testigos de esta transformación!